Nos está escuchando también Gustavo Segre desde Brasil, otro país que esta semana ha pasado también un récord y que tiene toda una polémica con respecto a las cifras y si se están abultando las cifras y en algunas ciudades se dice una cosa y no es así. Así que ahí está Gustavo para clarificarnos los temas. ¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Adrián, Luis, doctor Sim. Bueno, los números siguen subiendo. Era previsible, por otro lado. Brasil tuvo dos récords en estos últimos días, te diría en las últimas horas. Pasó el 1.000.000 de contagios. En este momento hay 1.070.139. Son 30.972 más en las últimas 24 horas. Y la cantidad de muertos también superó la barrera de los 50.000, 50.085, 964 en relación a las últimas 24 horas. Cuando uno analiza el contexto de los números por términos absolutos, claramente asusta, por supuesto. Pero cuando analizamos los números en términos relativos, Brasil está número 16 en los países que tienen más muertos por millón de habitantes y está número 24 en los países que tienen contagios por millón de habitantes. Lo curioso de todo esto es que cuando uno analiza desde el día 16 de marzo, y tenemos una placa para compartir con la producción, el día 16 de marzo, Adrián, se dio la primera muerte por COVID-19 aquí en Brasil. Desde esa fecha hasta el día de ayer, no obstante que hay siempre un delay de registros, en el sitio oficial donde se registran los fallecimientos de todos los brasileros, hubo en el año 2020, cuando ya está el COVID-19, 326.065 personas fallecidas. Esto que tiene que ver con cuestiones respiratorias, influencia, insuficiencia respiratoria, inclusive se mencionan septicemia, SARS y indeterminadas. Las indeterminadas son bastante pocas y hay otras causas de muerte. Cuando uno analiza el mismo periodo, desde el día 16 de marzo del año pasado hasta el día 20 de junio del año pasado, no había COVID-19. Los fallecidos en aquel momento por las mismas causas daban 309.131. Quiere decir que hay 16.934 personas que murieron en el 2020 a más de las que fallecieron en el 2019, siendo que los números que arrojan vínculos con el COVID son 50.000. Entonces ahí la explicación que da la ciencia aquí en Brasil es que hay mucha gente que muere con COVID-19, pero no por COVID-19. ¿Cómo es eso, Claudio? No sé. Ahora les cuento, porque ese fue el gran tema en Italia y sigue siendo gran tema en Italia. Italia contabilizó a todas personas que ingresaron al hospital con un problema respiratorio como COVID-19, independientemente que fuera RT-PCR positivo o no, y entonces empezó a tener una cantidad muy importante de enfermos críticos y de muertes, pero porque realmente la mayor parte de la gente en Italia murió con coronavirus. Y esto es más o menos el modelo brasileño. Y en Alemania solo contabilizaron a aquellos que murieron con RT-PCR positiva y por causas respiratorias. Claro. Tenías que ser hisopado positivo y tener problemas respiratorios. Claro. En Italia solamente... No problemas respiratorios. Problema respiratorio. Y no le hacían ni al principio no. Y ahí varían, obviamente ahí varían las cifras, y por eso esta semana hubo como mucho debate sobre las cifras en Brasil, pero bueno, la verdad que los números que decía recién Adrián, pasar el 1.000.000 de contagiados eso y sí, los 50.000 muertos es un número que asusta. En el caso de Brasil, Gustavo, no están testeando tan masivamente, porque en general los países que tienen grandes números, cuando analizás, están testeando en forma exagerada. Claro, sí. Nosotros somos el país 131 del mundo, lo éramos la semana pasada, ahora seguramente estamos mejor ubicados en cuanto a testeos por millón de habitantes. Había 131. Sobre 210 países. 210 países. Digo... Vamos a la mitad de la tabla. Y sí, hay 200. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Digamos, Aquí actualizaron, Luis, la cantidad de testeos no es la ideal, lejos de ser la ideal. Generaron 2.344.000 testeos. En las últimas, te diría en la última semana pasaron de 5.000 para 11.000 por millón de habitantes, pero igual está muy deficitario en relación a lo que esperaban, que era 46.900.000 personas testeadas hasta ahora. O sea, si testearan más en Brasil, los números serían más complicados. Me gustaría hacerle una pregunta, Segre, porque hoy estuvimos intercambiando información acerca de incorporar un nuevo elemento que Brasil está tomando con mucho cuidado, que es el tema de la dexametasona.
el Correcto. uso de corticoides en los pacientes, bueno, ahora ya no solo en los críticos, sino en pacientes con alguna patología vinculable con la COVID-19. Sé que estuvo averiguando, así que le voy a pedir a Segre que por favor nos cuente cuál es la posición de Brasil en cuanto a la dexametasona. Hoy te diría, Claudio, que es el mayor remedio en la esperanza del ataque al COVID-19. Ellos están tomando un informe parcial de la Universidad de Oxford, donde menciona que se baja el 33% de las muertes con gente que está en respirador mecánico y el 20% de los fallecimientos con personas, pacientes que están en oxígeno sin necesidad de respirador mecánico. Lo utilizan mucho en las cuestiones críticas, porque salió un informe, esto lo están utilizando 40 hospitales, le deja la utilización de la dexametasona en manos del médico, por supuesto, y obviamente con la aprobación de los familiares directos, pero el doctor Freud Hernández alertó que hay peligro en la fase inicial porque, según este médico indicaba, eso podría replicar la replicación viral que se da en la primera parte del tratamiento. Lo están tomando hoy con tratamiento por 10 días y ya se venía investigando esto desde abril, donde se investigaba el uso de la cloroquina, la hidroxicloroquina, el remdesivir, ritonavir, y se utilizaba para neumonía la dexametasona junto con otra que tiene un nombre terrible, metilprednisolona. Ningún nombre fácil. Igual los dijiste todos. Gustavo, la verdad que los dijiste todos. Habrás estado toda la tarde practicándolo, pues salió espléndido. No como al doctor Sin, que le sale de corrido, bueno, pero te salió. Yo tengo que pensar una semana cada vez que te La metilprednisolona es un producto, es también un corticoide, pero difunde mejor en el aparato respiratorio, en el pulmón. Llega mejor al pulmón, como dice la gente. Llegó a tal lugar el medicamento. Solo para agregar dos cosas. La primera, evidentemente se tiene que usar a partir de la semana de comienzo de los síntomas, porque durante la primera semana o 9 días necesitas tu propio sistema de defensas. Claro. Y en general los corticoides son inmunodepresores o inmunomoduladores. Motivo por el cual está bien lo que dice Segre, lo que que hace referencia a este médico que se opone a utilizarlo en la primera semana. Pero a partir de la semana 1, uno puede utilizarlo durante 10 días en bajas dosis o usar corticoides en shock. Estaban pensando, y con esto termino, que es porque Brasil está haciendo un estudio, como bien decía Segre, con 40 hospitales. Era interrumpir ese estudio y aplicarlo directamente, sin esperar los resultados, porque evidentemente lo que ha hecho Oxford en términos de resultados son bastante contundentes, ¿no? Ahora, un dato que llamó la atención aquí es la diferencia en fallecidos por 100.000 habitantes que se da en el norte de Brasil, 45.5, cuando uno lo analiza por cada 100.000 habitantes. En la región sudeste, donde está San Pablo, donde estoy en este momento, es 24.9 habitantes por cada 100.000. Y lo curioso que en el sur es 3,4. O sea, hay una diferencia terrible, enorme, en relación al norte y al sur. ¿Qué es la explicación que dan? Primero, la cantidad de kilómetros que debe recorrer una persona para tener un hospital. Acceso 276 kilómetros el promedio en el norte contra 101 kilómetros en el sur. Y por supuesto la forma de vida, el acceso a la salud pública muy deficitaria, densidad de población y mucha cantidad de población negra. Gustavo, que eso también afecta. Sí. Gustavo, siempre vos nos contás, hay como un delay entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que hace Trump, y lo que pasa después en Brasil y lo que hace Bolsonaro. Bolsonaro, digamos, se inspira en Trump, para decirlo de alguna forma elegante, ¿no? Dios me libre. Claro. ¿Ves la posibilidad de lo que está viviendo Estados Unidos, esto que nos horrorizaba recién del acto presencial, que sucede en la política brasileña pronto? Todos los domingos hay marchas a favor de Bolsonaro en una punta de las ciudades y en contra de Bolsonaro en otra punta de las ciudades. Yo les diría que la gente aquí está perdiendo el miedo, porque no obstante que aumentan los números, cuando uno analiza la cantidad de fallecidos, en proporción con la cantidad de contagiados debería ser mayor. Y se mantiene estable, 1.200, fueron 3 días de 1.200 y hoy 964. Uno observa mucha gente en la calle. Esto tiene que ver también con lo mismo que mencionaba el doctor Sin en Suecia y en Estados Unidos. La Corte Suprema acá prohibió la posibilidad de que se decrete un lockdown violento, porque dice que eso no era constitucional. Entonces se recomendaba a la gente el aislamiento social
Aquellos que podíamos cumplirlo, obviamente lo hacíamos, pero había mucha gente de barrios pobres que decía la pandemia es para todos, pero el aislamiento no, porque si yo no salgo a trabajar, no como. Y esto se observa inclusive en otra foto que compartimos de Río de Janeiro de la tarde de hoy. Muchísima gente en la playa. Claro. Esto muestra claramente que la gente se cuida, sale con máscaras, algunos no. Se observa en la parte izquierda de la foto que no hay utilización de máscara en esas 3 personas que están ahí, pero lo cierto es que uno observa que la gente está saliendo más. Claro. Bárbaro, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por este informe. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.